En la historia de la humanidad han existido casos de viajeros misteriosos, personas que parecen haber surgido de la nada con documentos imposibles, idiomas desconocidos y relatos perturbadores. Uno de los casos más extraños y desconcertantes es el del hombre con el pasaporte de un país inexistente, un viajero que llegó sin previo aviso, con un documento que no debería existir y que desapareció sin dejar rastro. Atrapados en el tiempo. Era un día cualquiera en el Aeropuerto Internacional de Tokio, cuando un hombre bien vestido, de apariencia europea y modales impecables, se acercó al control de inmigración como cualquier otro pasajero, presentó su pasaporte, pero fue en ese momento cuando comenzó el misterio. El documento provenía de un país llamado Tauret. Sin embargo, no existía ningún registro de esa nación en los mapas mundiales ni en la base de datos oficiales. Los agentes de aduanas, al creer que se trataba de un error, le pidieron aclaraciones, pero el hombre insistió. Tauret existía, y no solo eso, era un país ubicado entre Francia y España. Cuando le mostraron un mapa del mundo y le indicaron que no existía tal nación, su reacción fue de confusión y frustración. Según él, su país llevaba siglos de historia y era reconocido por la comunidad internacional. Su pasaporte, sellado con vías de entrada y salida de distintos países, demostraba que había viajado antes sin problemas. Las autoridades decidieron detenerlo temporalmente en una habitación de seguridad mientras investigaban su situación. Revisaron todas las bases de datos internacionales, pero no existía ninguna referencia sobre un país llamado Tauret ni sobre su supuesto ciudadano. Se pusieron en contacto con la embajada más cercana que él mencionó, pero los funcionarios negaron conocer tal nación. A medida que la situación se volvía más extraña, el hombre entró en pánico. Exigía que lo dejaran continuar su viaje de negocios, asegurando que había estado en Japón muchas veces antes sin ningún problema. Sus registros bancarios, documentos de identidad y demás pertenencias eran consistentes con su historia, pero al mismo tiempo imposibles de verificar en este mundo. Desconcertados, los oficiales decidieron retenerlo en un hotel bajo vigilancia estricta mientras intentaban aclarar el enigma. Su habitación fue sellada desde afuera y 2 guardias asignados para vigilar la puerta toda la noche. A la mañana siguiente, cuando abrieron la habitación, el hombre había desaparecido. No había indicios de cómo pudo haber salido. La ventana estaba a varios pisos de altura sin posibilidad de escape, y la puerta no había sido abierta en toda la noche. Su pasaporte, documentos y todas sus pertenencias habían desaparecido también. Las autoridades realizaron una investigación exhaustiva, pero no encontraron rastros de él en ninguna parte del aeropuerto o de la ciudad. No había registros de su llegada en los vuelos comerciales y ninguna aerolínea confirmaba haberlo transportado. Era como si nunca hubiera existido. El caso del hombre de Tauret ha generado numerosas teorías con el paso del tiempo. Algunos creen que se trataba de un viajero interdimensional que accidentalmente terminó en una versión diferente de la realidad, donde su país nunca existió. Otros sugieren que fue parte de un experimento clasificado y que su existencia fue borrada para ocultar la verdad. Algunas teorías más extremas afirman que este viajero pudo haber sido una prueba de la existencia de universos paralelos. Si hay infinitas versiones del mundo, podría ser posible que en otro universo, Tauret sea un país real, pero en esta realidad simplemente nunca haya existido. Al día de hoy su historia sigue sin respuestas. Sin embargo, su caso no es único. Existen otros reportes de personas con identidades imposibles que aparecen y desaparecen sin explicación aparente. El caso del hombre con el pasaporte de Tauret sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la historia moderna.
La falta de explicaciones lógicas solo deja una pregunta en el aire. Si pudo ocurrir una vez, ¿cuántos otros viajeros de realidades alternas han caminado entre nosotros sin que lo sepamos? Y más aterrador aún, ¿podría volver a ocurrir? Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo.